Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. El doctor Roberto Castelán está listo con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días. El gusto es mío. Buenos días, Belén. Y a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión, espero tengan un excelente inicio de semana. Pues exactamente el lunes de la semana pasada, estuvo por Lagos de Moreno el gobernador del estado para pues encabezar primero temprano una reunión de su gabinete de seguridad, como creo que lo hace, no sé si cada 15 días o cada mes, pero aquí lo hizo en Lagos de Moreno, y después dio una conferencia de prensa con su gabinete de seguridad, en donde participaron principalmente él y su fiscal en esta conferencia de prensa. Pues lamentablemente la conferencia de prensa lo único que hizo fue venir a decir mentiras y a regañar a la prensa, a decirle que pues es una prensa que, con todo respeto, él siempre pone esa frase por adelante, pues ellos han contribuido a este clima, que se perciba esta percepción del clima de violencia, pues no hay que ser tan exagerado. El gobernador del estado estuvo el lunes, un día después de que el domingo se atentara contra dos policías, contra una pareja de policía, un hombre y una mujer. El hombre murió pues en el hospital en el momento del atentado. La mujer creo que sigue con vida. El día del enfrentamiento, por supuesto, pues se tuvo muy poca información sobre qué pasaba con este enfrentamiento, de qué se trataba, no se sabía qué cosa había sucedido, pero sin embargo el lunes el gobernador, como suposición, dijo que se trataba de un asesinato que había sido cometido por un delincuente que había sido liberado unos días antes por un juez en un error o en un acto simple y sencillamente de corrupción. Ahorita voy a tratar un poco ese tema, pero al día siguiente, después de que se va el gobernador, hay en Lagos de Moreno otro enfrentamiento y después hay el asesinato de un joven por robarlo, hay un intento de secuestro y creo que inclusive otro asesinato. A lo que me refiero es que el gobernador viene a Lagos de Moreno en un clima de violencia constante, de violencia creciente, como se está viviendo en estos días la violencia en todo Jalisco. Sin embargo, la intención fundamental del gobernador pues era básicamente decir que los índices de violencia están bajando o que la seguridad en el estado se está recuperando y que pues esta violencia en buena medida se debe a la ineptitud de los otros poderes, especialmente del poder judicial. El echarle la culpa al Poder Judicial, que efectivamente el Poder Judicial en buena medida es indefendible para en muchos aspectos de la aplicación de justicia en Jalisco, pero echarle la culpa constantemente a lo que sucede en el Poder Judicial, el gobernador lo único que busca es eximirse, es hacer a un lado su ineptitud o la ineptitud de su gabinete de seguridad y decir que son otras circunstancias o que son otras situaciones las que provocan este clima de seguridad, de inseguridad que estamos viviendo. Sin embargo, en honor de la verdad, y si se revisara un poco este caso de Lagos de Moreno, hay dos cosas que saltan a la vista. En primer lugar, no hay ninguna constatación de que el atentado en contra de estos dos policías, con el consiguiente asesinato de uno de ellos, haya sido una acción directa, inmediata por la liberación de esta persona. Eso fue una suposición que el mismo gobernador acepta en la rueda de prensa que él está haciendo. Y en segundo lugar también hay que aceptar que
eh, la liberación obedece a una mala integración del Ministerio Público del expediente, a una integración en donde todos los elementos en donde este expediente se hace son o realmente falsos con intención de falsearlos o equivocados con errores que, digámoslo así, preocuparían mucho que realmente la Policía del Estado los cometiera. Por ejemplo, decir que estamos en Teocaltiche cuando se está en Lagos de Moreno, y equivocar también el número del motor. No creo, insisto, que la culpa directa de la liberación de este personaje recaiga completamente en el Poder Judicial o en el juez que liberó a este delincuente, y tampoco está, bueno, eso habría que probarlo, es un trabajo que tiene que hacer la Fiscalía, pues que haya sido una acción directa del delincuente que fue liberado, que al ser liberado inmediatamente haya venido y asesinar al al policía que aparentemente lo detuvo. Son suposiciones que está haciendo el mismo gobernador para quitarle peso a la propia culpabilidad de su fiscalía. Sin embargo, y ya pasando a todo el estado, a la zona metropolitana de Guadalajara, la semana en todo el estado hubo una gran cantidad de actos criminales. Hubo infanticidio, hubo feminicidio, hubo secuestrados, lo que le llaman levantones, hubo asesinados en ese levantón, una niñita asesinada en ese levantón, hubo personas que se escaparon de su secuestro, de sus secuestradores, y otras personas que fueron encontradas muertas en el lugar en donde estaban secuestrados. A lo que me refiero es que la situación de seguridad del Estado no es una situación, y de la zona metropolitana de Guadalajara también, no es una situación al que tenga que echársele la culpa a los jueces a los magistrados de Jalisco, ni tampoco a que son acontecimientos que es exclusivamente entre ellos, como es el discurso que ha manejado el gobernador. El gobernador, frente a todos estos acontecimientos, siempre pretende repartir culpas. Siempre he pensado yo en lo personal que la actitud del gobernador es una actitud que puede inclusive promover o fomentar o, a final de cuentas, hacer que sucedan este tipo de acontecimientos, porque es una actitud en donde, a final de cuentas, no pasaría nada en el Estado si los demás no tuvieran la culpa de eso. Es una actitud en donde el gobierno del Estado aparentemente no tiene absolutamente nada que hacer frente a lo que está sucediendo o lo que están haciendo, que quién sabe exactamente qué cosa sea, pues se ha rebasado por los otros. Por ejemplo, aquí viene a decir también en Lagos de Moreno que puede ser inclusive un problema entre la frontera con Guanajuato o en la frontera con Zacatecas o en la frontera con también con Michoacán. Un tema que ya tenía muchísimo tiempo que se había tratado, y que sabemos que no es ya un problema de fronteras, no son las cosas que estén sucediendo en Guanajuato las que vienen a, como dijo él, transformar las cosas aquí en Lagos de Moreno. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Hay que recordar que buena parte de lo que está sucediendo en Guanajuato lo está ocasionando el mismo cártel Jalisco Nueva Generación, dirigido desde la zona metropolitana de Guadalajara o desde el sur de Jalisco, en todo caso. Mientras el gobernador no cambie su discurso, el discurso ese famoso de que es entre ellos, el discurso es de que la prensa sobredimensiona los problemas, el discurso de que los crímenes van bajando y hay una interpretación de la sociedad muy escandalosa de lo que está sucediendo, pues la situación en Jalisco va a seguir igual. Por otro lado, sería muy importante también que el gobernador del estado cambiara o decidiera cambiar o hacer unas modificaciones en su Fiscalía General. Está perfectamente demostrado que el fiscal del estado no está haciendo bien su trabajo, o la situación del crimen organizado lo rebasó por mucho y no tiene absolutamente nada que hacer porque no aporta ningún elemento, no contribuye con ningún elemento para
se detenga en el estado de Jalisco. Por lo pronto, tanto en Lagos de Moreno como en la zona metropolitana de Guadalajara, en este trimestre el crimen creció. Contribuimos a convertirlo en el trimestre más sangriento de todos los años de la famosa guerra contra el narcotráfico, y son las sociedades, son las familias las que a final de cuentas están pagando estas consecuencias. El gobernador o tiene que ponerse a trabajar e intentar al menos resolver el problema, o pues simple y sencillamente decir que no puede con este serio problema de inseguridad en el Estado. Ese es mi comentario para el día de hoy. Claro, doctor, porque retomando el caso de la persona que fue liberada en Lagos de Moreno, detalles que podrían parecer un error simple, pero que luego cuando ya se revisa en la integración de la carpeta de investigación, no puede ser una casualidad. Es decir, estamos hablando de una persona que es señalada por la detonación de un arma de fuego y luego quieren que el juez la retenga o le dicte el auto por el robo de un vehículo. Luego el robo del vehículo que presuntamente se robó, resulta que no coinciden los datos del número de serie en esta carpeta de investigación, y para colmo el hecho de que haya sido detenido en Lagos de Moreno y que finalmente en los elementos que aporta la Fiscalía se diga que fue en el municipio de Teocaltiche. Es decir, ¿cómo se puede de esta manera actuar por parte de un juez, cuando creo que lo que el gobernador debería hacer es sospechar de quien integró esta carpeta? Por supuesto, y la sospecha recaería precisamente en un entorno directamente ligado a la Fiscalía. Por supuesto. Efectivamente, el Poder Judicial es un poder indefendible, o sea, en el Poder Judicial... Sí, claro, si hacemos una encuesta no la libra, ¿no? Claro, no. El poder está profundamente lleno de corrupción. Desde hace mucho tiempo se ha venido diciendo, y han estallado escándalos que son inconcebibles al interior del poder judicial. Sin embargo, en esta ocasión, sencillamente eso, cómo un policía va a integrar un expediente estando en Lagos de Moreno y poner que lo hizo en Yagualico o Teocaltiche o ver dónde. Yo me imagino una policía en donde haya una crisis en el estado y digan hay que ir a atender un problema a Lagos de Moreno, y terminen todos los policías, no sé, digamos 5 o 6 vehículos de policía, terminen en Teocaltiche o terminen en cualquier otro lugar. Es un problema muy serio, inclusive, y así lo vemos así, hasta la preparación de los mismos policías cuando están integrando el expediente. Pero parece que a la Fiscalía del Estado este tipo de cosas simple y sencillamente no le interesa. ¿Por qué? Porque la Fiscalía del Estado se sabe precisamente que ya está rebasada con el serio problema de inseguridad en el Estado y que no le queda gran cosa a hacer más que reportar en pomposas ruedas de prensa como la de ayer, y como si fuera un acto de inteligencia de la propia Fiscalía, el que se hayan rescatado algunos secuestrados o el que se hayan resuelto algunos crímenes. Son actos circunstanciales inclusive en los que a final de cuentas la Fiscalía interviene, pero no son producto de investigación de la Fiscalía, y este es el caso. Ahora, lo que a mí me llama muchísimo la atención es por qué en un problema como este el gobernador del estado lo primero que hace, y a lo que dedica toda su conferencia de prensa él y el fiscal, es tratar de involucrar directamente al Poder Judicial y específicamente a un juez de este poder judicial, ¿no? Yo creo que para cubrir tu ineficiencia, para cubrir tu incapacidad, no es necesario jalar la cobija del otro, que pueden ser también ineficientes e incapaces. Claro que sí. Doctor, pues un tema sin duda importante, sobre todo ahora que se habla de la reforma al Poder Judicial y qué sucederá con la misma. Ese es el caso. Ese es el caso, yo creo, central. Que esté basada, imagínense, en suposiciones y en conclusiones que tengan otro tipo de intereses, pues sería lamentable, sería tratar de cambiar para quedar igual o incluso peor. Muchas gracias, un placer escucharlo. Al contrario, Sonia, muchísimas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias, el doctor